hablando un poco del pensamiento de ese eh, gran teólogo protestante como lo fue Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Y bueno, la importancia de este teólogo es que, aparte de ser uno de los grandes, pero verdaderamente de los grandes teólogos del protestantismo, pues hay que señalar que fue tal vez, digamos, el primero o por lo menos uno de los primeros en reaccionar de una manera muy seria a la atmósfera intelectual que se estaba viviendo en Europa entre el siglo XVIII y el siglo XIX, porque como lo hemos visto, pues tanto la filosofía como la ciencia, pues iniciaron un ataque muy frontal en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana, en contra de la religión en términos generales. Y entonces, en un ambiente como ese, pues subir al púlpito y predicar el evangelio no era una cuestión realmente sencilla, ¿verdad? Pero Schleiermacher, tanto desde el púlpito como desde la cátedra, y por supuesto en otros ambientes culturales dentro de los cuales él se movió en Alemania, pues pudo presentar, digamos, una defensa, podríamos decir así, de la fe, una defensa también, digamos, de la religión, proveyendo bases eh, para la importancia que la religión tiene y ha tenido y por supuesto tendrá en la vida de los seres humanos. Ahora bien, hablando, digamos, de la grandeza de Schleiermacher, voy a mostrar aquí un par de citas de otro de los grandes gigantes de la teología protestante, como lo fue Karl Barth. Eh, en un momento, Karl Barth llegó a decir lo siguiente: en el inicio de la historia de la teología de la edad contemporánea, tiene que estar y estará por todos los tiempos el nombre de Schleiermacher y ningún otro a su lado. Qué frase más impresionante, qué opinión tenía Karl Barth sobre este gran teólogo alemán. De hecho, con Schleiermacher, pues se inicia la teología contemporánea. Y según Barth, pues él debe estar siempre a la cabeza de la teología de nuestros tiempos, con su obra magnífica, con sus argumentos tan importantes. Pero también Barth dijo en otra ocasión que en él tenemos un héroe, como raras veces le es dado tener a la teología. Y ese heroísmo, pues, definitivamente tiene que ver con la reacción, con la respuesta que Schleiermacher tuvo ante las terribles críticas que provenían, como decimos, de la filosofía y de la ciencia en contra de la religión cristiana y en contra de la fe cristiana. Porque
lo cierto es que entre el año de su nacimiento, que fue 1768, y el de su muerte en 1834, realmente fue una vida, digamos, breve, unas, ¿qué? 66 años, 65, 66 años. Bueno, durante esos 65 o 66 años desde su nacimiento hasta su muerte, bueno, sucedieron muchas cosas, tanto en Europa como particularmente en Alemania. Cuando Schleiermacher, digamos, está viniendo al mundo, pues entre otras cosas sucede que el gran filósofo alemán Immanuel Kant está iniciando su gran obra, ¿no? Impresionante obra también la de Immanuel Kant, pero también nacen alrededor del año en que nació Schleiermacher otros gigantes de la filosofía alemana, como fueron Fichte, Hegel y Schelling. Y por supuesto algunos grandes literatos alemanes como Hölderlin. Y cuando Schleiermacher deja realmente este mundo, pues también mueren personajes, digamos, el mismo Hegel muere alrededor del tiempo en que Schleiermacher abandona este mundo, y por supuesto el gran literato que fue Goethe también deja este mundo. Y entonces vive realmente un periodo, un tiempo en el cual grandes cerebros de la filosofía pues están llevando a cabo su labor. Y por otro lado, también tenemos que recalcar en cuanto a la grandeza de Schleiermacher, la variedad de temas, la variedad de asuntos que fueron realmente de gran interés académico e intelectual para él. Entre los temas, digamos, a los cuales Schleiermacher dedicó su obra, pues en primera línea tenemos que mencionar la teología, pero también se dedicó a cultivar la ética y, claro, la hermenéutica también. De hecho, algunos consideran que Schleiermacher es uno de los padres de la hermenéutica en términos generales. Recordemos que la hermenéutica en un principio fue una técnica de interpretación de cuestiones estrictamente legales, ¿verdad? Se dio en el ámbito del derecho, en el ámbito de la ley, pero con Schleiermacher tenemos un personaje que vino a darle la gran importancia que hasta hoy día tiene a la hermenéutica en el campo de la teología. Pero aparte de los temas que hemos mencionado, pues también cultivó la pedagogía. Y por supuesto, ese gran tema que se estaba discutiendo y desarrollando, perdón, en el momento en que él lleva a cabo su trabajo intelectual, que fue la filosofía de la religión. Uno de los grandes pioneros de la filosofía de la religión es precisamente Schleiermacher. Y por supuesto, tuvo que vérselas en relación con la cuestión, digamos, de la religión y de la fe cristiana, pues se las tuvo que ver con obras de gran importancia que fueron apareciendo durante los años de su vida. Por ejemplo, recordamos aquí que en el año de 1793, Immanuel Kant publicó su famosa obra que lleva como título La religión dentro de los límites de la mera razón. Un esfuerzo hecho por este teólogo, no, por este filósofo luterano que fue Kant, para tratar, digamos, de, bueno, analizar la
cuestión de la religión dentro, digamos, del racionalismo dominante durante aquella época. Entonces, esta obra fue realmente de gran importancia durante aquellos años, al igual que la obra de 1792, escrita por Fichte, que llevó como título Ensayo de una crítica de toda revelación, ¿verdad? Es decir, donde este filósofo alemán, pues como el título lo dice, hace una verdadera crítica a todo aquello que se considere como una revelación especial, ¿verdad? Cosa que definitivamente en aquellos años comenzó a rechazarse, a criticarse, a, bueno, desmeritarse, si se le puede decir así. Y entonces, bueno, Schleiermacher tenía eh, pues a grandes cerebros y a grandes propuestas también intelectuales con las cuales batallar y con las cuales definitivamente terminó batallando en su defensa de la religión en general y de la religión cristiana en particular, ¿verdad? Entonces, tenemos que señalar también que Schleiermacher era un individuo que tenía un conocimiento muy grande de los clásicos griegos como Platón, como Aristóteles, y por supuesto llegó a conocer muy bien también el pensamiento de Emmanuel Kant. Aparte de eso, pues fue un hombre que gracias a su trabajo como profesor, como pastor, como conferencista, bueno, entró en contacto directo con escritores, con poetas, con filósofos, con artistas, incluso políticos en el contexto alemán. Y entonces, todo lo que hemos mencionado hasta este momento, pues lo pusieron en alerta, podríamos decir, y se dispuso a predicar una fe que fuera razonable para los hombres de su época, para los hombres del momento histórico en el cual está viviendo. Un momento que definitivamente no ha terminado, porque mucho de lo que encontró en el ámbito cultural, en el ambiente cultural de Alemania y de Europa, pues sigue estando presente en nuestros días y en los momentos en que a nosotros nos toca vivir. Y podemos decir que esa fe razonable, esa fe cristiana razonable, era para Schleiermacher una mezcla, una especie, digamos, de unidad, por un lado, entre la piedad y por otro lado, la modernidad, ¿verdad? O sea, era una mezcla de pietismo, es decir, esa piedad cristiana, esa santidad, digamos, cristiana, pero por otro lado, sin dejar de tomar en cuenta la capacidad racional de los seres humanos. Y entonces, elaborar realmente un discurso de esa clase requería de una enorme capacidad creativa. Y entonces podemos comenzar señalando que si algo hizo Schleiermacher fue rescatar la importancia de la religión en la vida de los seres humanos, lo cual era definitivamente algo ya muy importante. Y esto lo llevó a cabo sobre todo en la obra publicada en 1799, una obra que llevó como título Sobre la religión, discurso a los hombres ilustrados que la desdeñan. Maravilloso título este realmente para una obra que pretendía rescatar la importancia de la religión en la vida humana. Es decir, que la obra estaba escrita para
aquellos intelectuales que tenían un desprecio muy particular hacia la religión en términos generales. Y entonces lo que Schleiermacher dice es que no solo el humanismo, que estaba en boga, digamos, en ese momento, es decir, darle importancia al ser humano, se hacía del hombre el centro prácticamente de todo. Bueno, dice Schleiermacher, no es solo cuestión del humanismo, eso está bien, ¿verdad? Darle al ser humano la importancia que tiene, pero él también señala que la religión no deja de ser una parte importante de la condición humana, ¿verdad? Y entonces él va a decir que la religión definitivamente no es ciencia, ¿verdad? Es decir, quien esté buscando cuestiones científicas en la religión, dice Schleiermacher, tiene el camino completamente equivocado. La ciencia es la ciencia y la religión es la religión. Es decir, son dos cuestiones que tienen que ver con el ser humano, pero aún así son diferentes. Pero tampoco, dice Schleiermacher, debe confundirse la religión con la metafísica, porque la metafísica es una parte de la filosofía, ¿sí? Que trata realmente del problema de definir el ser de todo lo que existe. Sí, la religión no está orientada a explicarnos en qué consiste el ser de todo lo que hay en el universo. Eso dejémoselo al discurso filosófico. Pero también dice Schleiermacher, la religión tampoco es moral. Es decir, no se queda simple y sencillamente con dar consejos sobre cómo comportarse, sobre cuáles deben de ser las conductas adecuadas para el ser humano y en el contexto de la vida en sociedad. Para eso definitivamente está la ética también. La ética es la parte de la filosofía que se encarga del problema de la moral, ¿verdad? Es decir, entendiendo que la moral es el cúmulo de normas sobre lo bueno y lo malo de la conducta de los seres humanos. Entonces, lo que Schleiermacher está diciendo, dejemos entonces a la moral como objetivo de la ética y dejemos el problema de los seres que pueblan el universo a la metafísica y dejemos la explicación de los fenómenos de la naturaleza en términos generales en manos de la ciencia. La religión es definitivamente algo completamente diferente y distinto, ¿verdad? Para Schleiermacher, entonces, respondamos ya la pregunta, ¿qué es la religión entonces para Schleiermacher? Si no es ética, si no es metafísica, si no es ciencia, bueno, la religión para Schleiermacher es esa experiencia, esa vivencia respecto a lo absoluto, a lo eterno, a lo infinito. Dicho de otro modo, esa conciencia de Dios. Eso es en realidad la conciencia de lo absoluto, la religión desde la perspectiva de Schleiermacher. Ahora, él afirma en sus discursos que ya mencionamos de 1799 que la religión es cuestión del corazón, de lo profundo del hombre, ¿verdad? Es algo que realmente nos conmueve, impresiona enormemente a los seres humanos. Y no se trata, digamos, de una cuestión meramente psicológica, dice Schleiermacher, como si fuera una emoción, digamos, superficial, una emoción pasajera, sino que se trata de lo que él va a denominar un profundo sentimiento de dependencia.
Es decir, la religión entonces consiste en experimentar, en tener, digamos, en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón, una completa, total, absoluta dependencia de Dios. Es un sentir, podríamos decir, pleno, total, existencial, es decir, que tiene que ver con nuestra existencia, ¿verdad? De total dependencia de Dios. Por ello es que él afirma que no estamos hablando aquí de emociones ni de cuestiones psicológicas pasajeras, sino de algo gracias a lo cual nuestra existencia completa, pues depende, ¿no? Que es precisamente de Dios. De tal manera, pues, que nuestra vida entera, nuestra existencia completa, bueno, depende definitivamente de Dios. Ahora bien, eh, según el pensamiento de Schleiermacher, Jesús es el máximo ejemplo de esa relación, de esa absoluta dependencia. Es decir, él va señalando con argumentos y demostrando con argumentos de qué manera Jesucristo durante su paso por este mundo, pues mantuvo una relación muy estrecha con Dios, una absoluta dependencia de Dios en cuanto, digamos, a orientarse en la vida, en cuanto a enfrentar las circunstancias en las cuales la vida nos coloca. Bueno, en todo eso, Jesucristo fue definitivamente el más grande de los ejemplos. Es decir, la vida de Jesús manifiesta entonces esa total y absoluta dependencia de Dios. Ahora, una cuestión, digamos, muy importante desde la perspectiva de Schleiermacher es que esa necesidad, esa dependencia de Dios, pues está amarrada a la historia, al tiempo y a la historia. Es decir, todos los hombres experimentamos en algún momento esa necesidad, digamos, de Dios, esa vivencia de que hay algo absoluto, eterno, infinito que se llama Dios, pero a lo largo del tiempo, esa necesidad se ha manifestado de diversas maneras. Por eso, dice Schleiermacher, es que ha habido un sinfín de religiones. Para Schleiermacher, si la religión tiene algo en común, no importa cuál sea, ni de cuándo sea, si tienen algo en común, digamos, las religiones que han existido, que existen y que probablemente existirán, es que son precisamente una manera de expresar ese sentimiento de dependencia de Dios, esa necesidad, digamos, de lo absoluto, de lo eterno, de lo infinito que los seres humanos pues llevamos dentro de nosotros mismos. Pero lo que diferencia al cristianismo es que el cristianismo encuentra en Jesucristo, primero, el modelo, el ejemplo de una vida que depende absolutamente de Dios, y el cristianismo pues también predica o promueve la idea de que esa experiencia con lo infinito, con lo eterno, con lo absoluto, con Dios, solo se puede dar precisamente a través del Señor Jesucristo. Es decir, esa experiencia
de lo infinito para el cristiano, dice Schleiermacher, siempre es algo mediado, ¿verdad? Siempre es algo mediado. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es lo que prácticamente nos está diciendo Schleiermacher. Ahora bien, esto llevó a Schleiermacher a rechazar rotundamente la idea de una religión natural, por considerar que la religión natural es definitivamente un intento filosófico de encontrar una vía para tener y mantener la experiencia, la vivencia con lo infinito, con lo eterno y con Dios, porque recordemos que la religión natural fue una propuesta que surgió durante aquellos siglos, ¿sí? 17, 18, 19 incluso, y que promueve, digamos, la idea de que la religión no debe tener absolutamente nada que ver con las revelaciones, ni especiales, ni de ninguna clase, es decir, fuera todo tipo de revelación. Así, esta religión es una religión creada por las capacidades racionales de los seres humanos, de los filósofos. No hay aquí realmente un Dios personal, ¿verdad? Habrá tal vez un ser por ahí total, ¿verdad? O qué sé yo, una especie de espiritualidad, como se le llama el día de hoy, sin mencionar, por supuesto, un Dios de carácter personal. Eso está también fuera, digamos, de la idea de la religión natural. Y entonces Schleiermacher, como cristiano, que está defendiendo la religión cristiana en un mundo como el que ya hemos pintado aquí, pues definitivamente no puede comprometerse con la religión natural. Y entonces hay un rechazo de parte de él a esta propuesta de una religión natural. Ahora, la religión es también para Schleiermacher, por un lado, experiencia. La experiencia que el creyente, que el cristiano tiene en esa relación de absoluta dependencia con Dios. Pero no se trata de una experiencia personal, individual, dice Schleiermacher. Eso está bien. Eso está bien. Obviamente, como protestante, no podía dejar de enfatizar la cuestión personal, la cuestión individual. Algo que hasta el día de hoy pues se predica en el contexto de las iglesias evangélicas en general, ¿no? La experiencia, esa vivencia con Dios, esa experiencia con el infinito, con la divinidad, tiene que ser algo individual, algo personal, algo de cada quien, ¿verdad? Pero no se queda ahí la cuestión. Debemos de poner los ojos, dice Schleiermacher, en la comunidad. Es decir, claro, la experiencia y la vivencia es personal, pero no podemos quedarnos a ese nivel. Tenemos que verlo realmente en el contexto de la comunidad, de nuestra relación con otros creyentes o con la iglesia, para decirlo así. La iglesia que, por cierto, según Schleiermacher, puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquiera que tenga realmente como fundamento esa experiencia, digamos, con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, podríamos hablar aquí de un énfasis en una experiencia comunitaria, ¿verdad? En la experiencia de la comunidad, para decirlo en una sola palabra. Ahora bien, esto es importante desde la perspectiva de Schleiermacher, porque Jesucristo es admirado, es realmente ensalzado, digamos, por el pensamiento de Schleiermacher, sobre todo por ser
como ya lo dijimos, el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Porque esa relación, también ya lo decíamos, amerita siempre una mediación. Pero todo ello se da en el contexto de una comunidad, ¿verdad? Y entonces resulta que los creyentes viviendo comunitariamente, pues elaboran discursos sobre su propia experiencia con Dios, elaboran discursos, tratan realmente de poner en palabras esa vivencia, esa experiencia, esa relación, digamos, que tienen con Dios. Y entonces, para Schleiermacher, y ojo con esto, las doctrinas, así en términos generales, los dogmas, si queremos decirlo así, no son otra cosa que versiones de los efectos religiosos que los cristianos han tenido y que han convertido definitivamente en un discurso, de tal manera que para Schleiermacher, es decir, podemos no estar de acuerdo con esto, pero lo que estamos haciendo es examinar el pensamiento de este gran teólogo. Según él, las doctrinas, cualesquiera que sea, digamos, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, es decir, de lo que hemos aprendido en la teología sistemática, las doctrinas, dice Schleiermacher, no son revelaciones, no son declaraciones que describan, digamos, lo divino, porque eso definitivamente no se puede hacer, ¿verdad? En realidad, las doctrinas son la manera en que las comunidades cristianas expresaron esa vivencia que tenían realmente con Dios. Ahora, la teología, dice Schleiermacher, debe ocuparse precisamente de esas experiencias hechas discurso por la comunidad. Y tiene que llevar a cabo la teología una labor crítica frente a esas doctrinas, es decir, efectuar un análisis crítico de las mismas, ponerlas realmente en claro o aclararlas ante los oyentes que en ese momento histórico y en ese momento cultural, pues necesitan entender cuál es el significado de esos discursos elaborados por las comunidades cristianas a lo largo del tiempo. De modo que con Schleiermacher tenemos aquí una manera de entender, por una parte, la fe, la religión cristiana, y por la otra, el papel de la teología, la función que las doctrinas tienen en el contexto de las comunidades cristianas o de las iglesias cristianas, para decirlo de alguna manera. Y entonces se trata, digamos, en última instancia, en último análisis, no en tratar de imitar un ideal moral, ¿verdad? Y tampoco se trata de aceptar dogmas demasiado complicados o terriblemente complicados, ¿verdad? No es por ahí por donde va el camino, digamos, hacia la relación con Dios, ¿verdad? El ideal moral, pues, es demasiado elevado para que uno pueda cumplir con él, ¿verdad? Pero también los dogmas, las doctrinas, a veces son tan complejas que es un poco difícil, digamos, que el creyente común y corriente pues pueda realmente tener un entendimiento acerca de ellas. A veces ni los pastores ni los teólogos tienen en claro, digamos, las doctrinas que profesan o que quieren enseñarle a los demás, y a menudo se hacen bolas, como decimos
y corrientemente. Y entonces se trata entonces más bien de privilegiar la relación, digamos, con Dios directamente a través de Jesucristo, que también, ojo a esto, según Schleiermacher, por un lado la revelación y la redención por el otro son de carácter sobrenatural y están por encima de la capacidad racional de los seres humanos. ¿Sí? La revelación y la redención a través de la persona de Jesucristo, pues son algo que nos ha sido concedido sobrenaturalmente por Dios mismo. Entonces, la cuestión aquí es decidirse interiormente por Jesús y el Dios que está presente en él, ¿verdad? Para Schleiermacher, la palabra se hizo carne es el fundamento de toda la dogmática. Es decir, de ahí surge y ahí termina toda la dogmática, ¿no? Es decir, no es tanto cuestión de las doctrinas en sí mismas, cuanto que esté referida toda doctrina a este principio fundamental de que la palabra se hizo carne. En su Doctrina de la Fe, una obra de 1821-22, bueno, tenemos también aquí una especie de novedad, porque encontramos aquí la propuesta de una dogmática que exponga en qué consiste esa dependencia absoluta, ¿verdad? Entonces, esto es algo nuevo, pues, es decir, porque lo que nos está diciendo es que el discurso elaborado por la comunidad cristiana respecto a su vivencia de dependencia absoluta con Dios, pues debe en este caso explicar o exponer en qué consiste precisamente esa dependencia absoluta. Y esto parece ser importante porque ya en el momento en que Schleiermacher está viviendo, pues hay una diversidad enorme de iglesias evangélicas o protestantes ya en Europa, ¿verdad? Es decir, podríamos recordar aquí, bueno, los presbiterianos, los bautistas, bueno, luego el arminianismo, bueno, tantas iglesias y tantos dogmas que comenzaron realmente a surgir, y gracias a todo lo cual, pues las iglesias protestantes eh, pues se convirtieron prácticamente en un virus que se estaba multiplicando terriblemente en Europa, y cada denominación o cada iglesia prácticamente con su propio discurso. Y entonces lo que Schleiermacher está diciendo no es realmente que la doctrina esta sea más importante, así como esta iglesia la enseña y la explica, o así como la enseña aquella otra iglesia o aquella otra denominación. No, aquí, si vamos a elaborar un discurso doctrinal, bueno, que el centro de todo sea que le digan al mundo en qué consiste depender absolutamente de Dios a través de la persona de Jesucristo. Ahora, no nos vamos a ocupar de esto, solo voy a dejar abierta la pregunta. Posteriormente, tanto Barth como Rudolf Bullmann se preguntaron, bueno, ¿la experiencia cristiana, la fe cristiana, la religión cristiana se limita a un sentimiento? ¿Sí? Porque hemos venido hablando del sentimiento de dependencia absoluta. ¿Es realmente un sentimiento o es algo más? Bueno, volveremos sobre esta pregunta cuando nos ocupemos del pensamiento de Karl Barth y de Rudolf Bultmann en su momento. Termino con un recuento breve del funeral de Schleiermacher,
hecho por Leopold von Ranke. Escribió: recuerdo qué impresión me hizo cuando enterramos a Schleiermacher, y en toda la larga calle, en todas las ventanas, lloraban. Quizá no haya visto jamás un Berlín, no, en Berlín, un sepelio semejante. Generales y antiguos ministros, consejeros del ministerio y del clero católico y evangélico, profesores de la universidad y de las escuelas, estudiantes y colegiales, jóvenes y viejos. Bueno, uno quería decir amigos y enemigos. Fue un homenaje al intelecto como se ve raras veces. Muy bien, grande. Entre los grandes, Schleiermacher.